Buen día, mi nombre es Camilo Núñez Fernández y a continuación voy a presentar mi proyecto Radiotherapy Scheduling Problem. Partamos primero hablando sobre el problema, particularmente sobre la motivación. Debemos entender que la radioterapia, para eso debemos saber que la radioterapia es un tratamiento en el cual consiste en aplicar determinadas dosis de radiación a ciertos tipos de pacientes que pueden padecer cáncer o, por ejemplo, tumores benignos o malignos. Además, consideremos que este tipo de pacientes debe atenderse en ciertas sesiones, las cuales deben ser asignadas de acuerdo a los tiempos o a la determinada urgencia que puede tener cierto paciente. Para eso, consideremos ahora el Radio Scheduling Problem. Particularmente nos vamos a centrar en sobre cómo optimizar el proceso de atención en las sesiones para el tratamiento del cáncer. Sabemos que el Radiotherapy Scheduling Problems tiene distintas variantes, como por ejemplo una función de objetivo que pueden orientarse en la minimización de los tiempos de espera o por ejemplo la maximización del uso de los linemen, que en este caso corresponde a los equipos que pueden ayudar en la radioterapia. Nos vamos a centrar ahora en los objetivos y alcances. Ahora consideremos que la investigación que estamos tratando considerará solamente una variación del RCP, que en este caso está orientada a encontrar las asignaciones óptimas de las sesiones de los doctores y de las máquinas para poder minimizar los tiempos de espera de los pacientes. Además, consideremos que existen tres categorías para los pacientes, las cuales vamos a considerarlos como urgentes, paliativos y radicales. Ahora centrémonos en los enfoques que existen actualmente en el estado del arte. Comencemos primero desde el principio, desde la definición del RCP, la cual ocurrió en la década de los años 90, particularmente por el trabajo de Larson, en donde tomó una ficha médica y empezó a tratarla dentro de distintos tipos de hojas de cálculo para poder asignar estas fichas a distintos usuarios. De esta forma, considerando además un computador de la época, Larson empezó a generar los primeros antecedentes para tratar el RCP. Más adelante, los trabajos, por ejemplo, de Sanja Petrovich junto con Leite Roth destacan, por ejemplo, en definir el primer modelo matemático orientado a la minimización de los tiempos de agendamiento. Luego, Dobril y compañía presentan ahora un enfoque orientado en algoritmos genéticos para poder resolver este tipo de problemas. También consideremos un trabajo que corresponde al de Riff y compañía, en donde se desarrolla un algoritmo del tipo Greedy, denominado Reason, en donde además mencionan que tiene una ventaja bastante interesante que corresponde a la combinación de distintas heurísticas, que en este caso corresponde a la de Greedy, junto con Hill-Feynman, en comparación a algoritmos más clásicos. Finalmente, tenemos trabajos como por ejemplo los de Arengeri, que ponen un enfoque distinto orientado a Blocking Policy, que particularmente redefine este sistema de agendamiento, considerando ahora sesiones dentro de un arreglo con los cuales se los va a llamar slot. Particularmente en la propuesta vamos a centrar ahora el modelo. El modelo tiene mucha relación a lo que propone Arenguir y compañía, dado que nos vamos a preocupar de poder representar estos agendamientos por medio de slot o arreglos de slot, los cuales equivalen a los bloques libres, donde se va a asignar el tiempo de atención de cada paciente. Para ello consideremos 5 variables, las cuales nos van a ayudar a tratar estos dos arreglos. Vamos a considerar al momento en que se inicia el tratamiento, que es lo cual lo define la variable S, y vamos a considerar el término del tratamiento de un paciente, el cual se va a almacenar en la variable E. Vamos a considerar además 3 variables, que las cuales nos van a indicar en qué momento se atiende un paciente en un bloque, en qué momento un doctor atiende en qué bloque y además qué máquina se usa en qué bloque. Además, consideremos también los espacios y los dominios con los cuales vamos a trabajar por medio de estas variables, considerando que, por ejemplo, S tiene un dominio que va de 0 a la cantidad de bloques menos 1, que en este caso va desde 0 hasta 16 por 20 menos 1, lo cual se repite para la variable E. Por otro lado, dado que P, D y M son variables binarias, tienen un dominio asociado binario que va desde 0, que puede ser o 0 o 1. Finalmente, también consideremos el espacio de búsqueda, que puede generar bastantes problemas más adelante. Ahora consideremos la representación que se utilizó para poder desarrollar. La representación que se utilizó es la de vectores, particularmente vectores multidimensionales. Dado que D y M son vectores que son capaces de trabajar como matrices, se va a considerar vectores del tipo 2D. Además, P, S y E, como son dimensionalmente dentro de 3 canales, nos vamos a preocupar de trabajarlos como vectores tridimensionales o cubos de datos. Esto nos va a ayudar mucho para poder trabajar en los iteradores, en el algoritmo que vamos a conversar más adelante. Particularmente nuestro algoritmo, ¿qué es lo que trata? Trata de utilizar la técnica de búsqueda completa forward checking para poder solucionar este problema. Ahora, dado que se utiliza una técnica completa y más aún una de forward checking, vamos a tener que trabajar o vamos a presentar ahora el modelo desarrollado como un CSP. Eso significa que no vamos a evaluar la función objetivo, sino que solamente nos vamos a considerar o a centrar en la evaluación de algunas restricciones.
Estas restricciones también vienen de la mano del orden en que se van a instanciar las variables. Particularmente el orden en que se instanciaron las variables en esta implementación va desde P, D, M, S y E. Particularmente P, D y M se consideraron primero, dado que son las que tienen mayores restricciones en el grafo, además de S y E, que son las que tienen menores relación en, en el grafo de restricciones. Ahora, las restricciones 1 y 4 son las que se van a aplicar solamente para poder hacer el filtrado de dominio, dado que son las que se relacionan en este grafo. Particularmente la restricción 1 trabaja en el filtrado de los dominios de D y M, y la restricción 4 trabaja en el filtrado de los dominios S y E. Además, este mismo orden es el que vamos a respetar debido a la misma instanciación que nosotros mencionamos al principio. Acá tenemos un ejemplo de cómo se aplican en los primeros 12 plazos el algoritmo mencionado. Vamos a partir primero instanciando el primer valor disponible para la variable p en su posición 000, el cual en este caso su dominio sabemos que es 0. Luego vamos a tomar estos dominios y los vamos a filtrar con forward checking en el paso número 3, obteniendo dominios en los cuales nos encontramos con datos vacíos o dominios vacíos, y vamos a generar un retorno en el paso número 4. Seguido, en el paso número 5, vamos a seleccionar el siguiente valor disponible, que en este caso corresponde a 1 para la variable p en su posición 000, y vamos a utilizar forward checking para poder hacer el filtrado en los dominios de D, M, D y M, que son los que están relacionados en el grafo. En el paso número 7 filtramos, ya tenemos los valores filtrados e instanciamos para D la posición 00. A continuación, en el paso número 8, aplicamos lo mismo, dado que estos, no hay restricciones en el caso de 7 y en el 8, no hay restricciones que se puedan aplicar en los dominios, se considera la instanciación inmediata. Por eso, en el paso 7 y 8, no hay filtrado, o sea, se aplica forward checking, pero los resultados no hay cambios. A continuación, en el 9, se puede hacer una instanciación para la variable S, particularmente la posición 000 con el valor 0, y a partir de ahora sí podemos hacer un filtrado sobre el dominio de E, obteniendo de esta forma el único valor posible, que es 30, el cual vamos a asignar en el paso número 11. Luego, dado que ya terminamos de la instanciación, vamos a reiniciar con un retorno en el paso número 12 para poder hacer lo mismo para las demás variables. Consideremos los experimentos que se desarrollaron. Los experimentos se basan en los objetivos de poder comprobar si es efectivo la heurística de forward checking al momento de aplicar esta heurística sobre nuestro algoritmo. Además, vamos a analizar el tiempo requerido en caso de ser necesario si se tiene un criterio de parada en el algoritmo. Las características de los experimentos es que se desarrollaron en un entorno Ubuntu en la versión 20.10 corriendo sobre un Docker. Este Docker a su vez está en una máquina que utiliza un procesador Intel Core i5 Dual con frecuencia 2.3 GHz y una memoria de 8 GB de RAM. Además, debemos considerar un criterio de término anexo, el cual corresponde en este caso a la profundidad de recursión con los que se hacen los llamados en las funciones, lo cual se definió en 500 llamados. Los resultados no fueron categóricos, esto significa que no se logró poder comprobar el primer objetivo, dado que no se logró una solución completa antes de llegar a la cantidad máxima de llamados recursivos. Y esto además tenemos que considerarlo con las limitaciones del hardware usado. Solamente fue posible lograr tomar una medición al momento de poder alcanzar el número de instanciaciones máximas, que en este caso para la instanciación número 1 corresponde a 992 segundos al momento de activar el criterio de parada, y para el caso 2 y 3, 3.142 segundos y 4.949 segundos respectivamente. Debemos entender que existe un aumento de acuerdo al tamaño de los vectores, lo cual también tiene que ver con el tamaño del aumento en el espacio de búsqueda. Finalmente, en las conclusiones debemos entender que el RCP es un desafío bastante complejo y que puede tener distintas aristas para poder resolver, las cuales van desde algoritmos, por ejemplo, greedy, o por ejemplo algoritmos que están orientados a programación entera o a blocking polynomial, o una combinación como por ejemplo fue el uso de este trabajo. Además, debemos entender que el modelo que se propone corresponde, como se mencionó, a blocking polycycle, el trabajo orientado de Arendt y compañía, y programación entera, un trabajo de desarrollo, y el uso de programación entera en un trabajo desarrollado de Friedman y Skelet y compañía. Además, el modelo que se presentó está orientado a poder optimizar las sesiones de cada paciente de acuerdo a un trabajo de slot o de bloques. Finalmente, las limitaciones tienen que ver netamente con los resultados, particularmente a que no se obtuvieron soluciones parciales o completas, los cuales también se relacionan a la dimensionalidad con la cual se trabajaron. Particularmente, esto lo menciona Arin Gere y compañía en su trabajo, en donde dice que la representación vectorial para poder utilizar estas técnicas, y particularmente las técnicas completas, conllevan una gran cantidad de tiempo de ejecución al momento de desarrollar los experimentos. Por lo tanto, es posible esperar que no se obtengan variables
soluciones completas en tan pocas iteraciones. Y eso también tiene que ver con las limitaciones de unas técnicas completas, como por ejemplo lo es forward checking, lo cual no resuelve de manera eficiente el problema RSP. Esa fue mi presentación. Muchas gracias.